En este problema nos piden determinar el número de átomos para cada elemento en 1 gramo de agua, en 9,964 por 10 a la menos 21 gramos de carbonato de calcio, en 0,02 moles de tiosulfato de sodio o también conocido como hiposulfito de sodio. Y por último, en 3960 UMA, unidad de masa atómica de glucosa. Sabiendo que la masa molar del agua es 18 gramos por mol, lo cual se obtiene sumando la masa del oxígeno, 16, más 2 veces la masa del hidrógeno, que es 1. Esto me da 18 gramos por cada mol. Pero en cada mol entra 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces podemos hacer una equivalencia. Un mol es igual a este número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y esto tiene una masa de 18 gramos para el agua. Pero cada molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Por regla de 3 simple sacamos, si en 18 gramos entra 6,023 por 10 a la 23 moléculas, en 1 gramo voy a hacer por regla de 3 simple y me va a quedar 3,346 por 10 a la 22 moléculas de agua. Y eso tengo que multiplicar por la cantidad de átomos que entra en cada molécula. Es decir, que para el caso del hidrógeno multiplico ese valor por 2, me va a dar 6,69 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Y para el oxígeno solo por 1, porque hay un oxígeno por molécula. Y esto me va a quedar igual, 3,346 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Ahora tenemos que hallar la cantidad de átomos de cada elemento en 9,964 por 10 a la menos 21 gramos de carbonato de calcio. La masa molar del carbonato de calcio es de 100 gramos por cada mol y cada molécula contiene un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. En 100 gramos, que sería la masa molar de carbonato de calcio, entra 6,023 por 10 a la 23 moléculas, que es el número de Avogadro. Pero ¿cuánto entrarán en 9,964 por 10 a la menos 21 gramos? X, y esto me da 60 moléculas por regla de 3 simple. Ahora tengo que multiplicar por la cantidad de átomos que hay en cada molécula, en una molécula. Como hay un átomo de calcio por molécula, multiplico 60 moléculas por un átomo, me da 60 átomos de calcio. Como hay un átomo de carbono por cada molécula, 60 por 1, 60 átomos de carbono. Y como hay 3 átomos por cada molécula, 60 por 3, 180 átomos de oxígeno. Otra forma de hacer este mismo cálculo es primero sacando el número de moles por fórmula, que sería N igual a masa sobre la masa molar. La masa que me dieron era de 9,964 por 10 a la menos 21 gramos y la masa molar es de 100 gramos que la calculamos recién. Esto me va a dar una cantidad de 9,964 por 10 a la menos 23, ¿qué? Moles, porque con esto saco los moles. Para calcular el número de moléculas multiplico el número de moles N por el número de Avogadro, es decir, la cantidad que recién hallé de moles es 9,964 por 10 a la menos 23 moles, por el número de Avogadro 6,023 por 10 a la 23. Entonces me da como resultado 60 moléculas. Para hallar el número de átomos multiplico el número de moléculas recién calculado por el número de átomos por cada molécula. Por ejemplo, para el caso del calcio va a ser 60 por 1, para el caso del oxígeno 60 por 3 y así hallamos el mismo resultado. Si querés un método mucho más corto, usa esta formulita. El número de átomos es igual a la masa que te da el problema sobre la masa molar por el número de Avogadro por el número de átomos en cada molécula. Y con eso vas a obtener los mismos resultados para cada elemento, tanto para el calcio, el carbono y el oxígeno. Que lo único que va a variar va a ser el número de átomos por molécula, que para el caso del calcio va a ser 1, para el carbono va a ser 1 y para el oxígeno va a ser 3. Después los otros valores se mantienen constantes. Así que reemplazando nos queda de la siguiente manera.
La masa de 9,964 por 10 a la menos 21 sobre la masa molar de 100 gramos por el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas, por 3 átomos de oxígeno por cada molécula, lo cual me da 180 átomos de oxígeno en esta masa. Bueno, recordemos que permanece constante todo el factor que me da 60. Luego multiplicamos por la cantidad de átomos por cada molécula, que para el calcio y para el carbono va a ser un átomo por cada molécula de carbonato de calcio. Como en el punto C ya nos dan como dato el número de moles, que sería N, entonces la formulita me va a quedar un poco más simplificada. Y dice que tenemos que 0,02 moles y voy a tener que hallar la cantidad de átomos de sodio, de azufre y de oxígeno. Entonces, aplicando la formulita anterior, voy a tener 0,02 moles por el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23, por el número de átomos de sodio, que es 2. Multiplico todo y me da 2,41 por 10 a la 22 átomos. Como ya hice la multiplicación de 0,02 moles por el número de Avogadro, esto me va a dar 1,2 por 10 a la 22. Y para el azufre también tengo 2 átomos por cada molécula, así que multiplico por 2 y me da el mismo valor que para el sodio en cuanto a la cantidad de átomos. Y en el caso del oxígeno, yo tengo 4 átomos de oxígeno por cada molécula, así que multiplico ese 1,2 por 10 a la 22 por 4 átomos de oxígeno y me da 4,8 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Bien, lo que hemos hallado entonces es la cantidad de átomos de cada elemento en 0,02 moles de esta molécula, de este compuesto. Bien, vamos a ver el punto D. Acá nos dan una masa en unidad de masa atómica UMA, que es 3960 de glucosa. Esta es la fórmula de la glucosa. Pero una UMA es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Así que 3960 UMA lo multiplico por este factor de conversión. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos por cada UMA. Esto me va a dar como resultado 6,6 por 10 a la menos 21 gramos. Y ahora voy a poder usar otra vez la formulita que vimos al principio, número de átomos más masa sobre masa molar por número de Avogadro por el número de átomos por cada molécula. La masa que recién terminamos de calcular es 6,6 por 10 a la menos 21 gramos. La masa molar de la glucosa es 180 gramos por cada mol. El número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Y en el caso del carbono, así también como del oxígeno, son 6 átomos por cada molécula. Así que esto me va a dar un total de 132,5 átomos de carbono aproximadamente. Y ese mismo valor también para el oxígeno. Como en el caso del hidrógeno tenemos 12 átomos por cada molécula, multiplicamos esa cantidad, es decir, 22,084 moléculas por 12 átomos por cada molécula, dándome un total de 265 átomos de hidrógeno. Te preguntarás de dónde saqué el 22,084. Y eso sale de multiplicar la masa sobre la masa molar por el número de Avogadro. Todo eso me da 22,084. Así que terminamos ya los 4 puntos de este problema en el que teníamos que calcular la cantidad de átomos de cada elemento a partir de diferentes datos.